Hola, hola a toda la audiencia de Pulso, bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas para tener conversaciones de país. Estamos aquí con Juan Ricardo, él es presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Juan Ricardo, por favor, saluda a la audiencia de Pulso. Un gusto aquí a toda la audiencia de Pulso, un placer estar con ustedes. Somos una empresa de la ciudad de Bogotá, acá con el ánimo de servirle a la ciudadanía. Juan Ricardo, hablemos un poco en palabras sencillas, expliquémosle a la audiencia de Pulso qué hace el Grupo de Energía de Bogotá y a qué ciudadanos beneficia. El Grupo de Energía de Bogotá es lejano desde el punto de vista del ciudadano del día a día, pero cumple unas funciones que son trascendentales. Somos como el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Traemos el gas, los tubos grandes que llegan a la entrada de Bogotá, gracias a los cuales Banti tiene acceso al gas del país, son nuestros. 4.300 kilómetros de tubos para el transporte de gas, donde tenemos 900 millones de pies cúbicos ahí guardados para que pueda funcionar el sistema. Y tenemos las grandes torres de transmisión que alimentan Bogotá, que también es el sistema nervioso. Hoy en día la gente no se puede imaginar lo que es vivir sin electricidad. Y la infraestructura que permite traer la energía limpia de la costa, todos los desarrollos de La Guajira, todo eso es nuestro, y seguimos comprometidos en eso, en llegar a los sitios más alejados y más complejos del territorio nacional, desde Mocoa hasta La Guajira, para que toda Colombia tenga derecho a una electricidad continua y garantizada, confiable. ¿En qué se está enfocando en este momento el Grupo de Energía de Bogotá, digamos, en temas de infraestructura? O sea, ustedes claramente están propendiendo para que todo esto sea un engranaje y finalmente se pueda proveer a los servicios. ¿Qué otras líneas de acción tienen y se están enfocando en el grupo? Colombia necesita por lo menos 13 billones de pesos de inversión al año en generación de electricidad para garantizar la calidad y la confiabilidad del servicio y para que los precios bajen. Los precios no van a bajar si no hay más electricidad, porque estamos en un mercado muy estrecho. Entonces esa electricidad donde tiene mayor potencial es en La Guajira, donde los vientos son increíbles, se logra que el 55% del tiempo haya vientos de alta velocidad, y estamos construyendo las líneas que hacen eso factible. Esperamos terminar la primera en septiembre de este año y la segunda en agosto del año próximo, y eso abre un espacio de lo que puede ser la gran fuente de energía a precios muy competitivos para el mercado colombiano. También estamos teniendo líneas en Perú, muy importantes para todo el norte del Perú, en sociedad con ISA, y estamos también manejando unas 5.000 kilómetros de líneas con una sociedad española, que es la empresa más importante de España de transmisión, que se llama Redella, en Brasil. Y terminamos el próximo año las líneas más importantes en Guatemala, para que Guatemala tenga un anillo interconectado que le permita a las comunidades más vulnerables, particularmente indígenas en el borde mexicano, tener acceso a energía que permita el desarrollo de industrias y de empleo, que le permita a la gente no tener que emigrar. Hablemos un poquito de ese panorama de crisis energética que tenemos, digamos, a nivel nacional, y cómo esto afecta, o digamos, en qué medida toca a Bogotá, evidentemente en gran medida, y qué análisis tiene el Grupo de Energía de Bogotá en ese sentido. ¿Está Bogotá, por ejemplo, preparada para tener un plan de contingencia ante apagones o posibles déficits energéticos muy, muy altos? El país todo está vulnerable. Hay tiempo si se toman decisiones este año. Ya después de este año las cosas se pueden complicar. El país necesita inversión, primero que todo, y la inversión no la puede hacer el sector público, porque son más de 12.000 millones de dólares que el gobierno claramente no tiene, y si sale a pedirlos prestados les saldrían más caros que a cualquier empresa privada. Hoy en día el grupo se puede endeudar a 7%, mientras que el Estado se está endeudando casi a 9%. Eso te da una idea del costo tan grande de que un gobierno con dificultades de contar con los recursos pretenda hacer cosas que no tiene la plata para hacerlas. El problema está en que se han dado señales muy confusas sobre la voluntad de tener unas reglas claras, y eso tiene a la gente muy asustada. Bogotá tiene dos riesgos. Tiene un riesgo de suministro de gas, porque las fuentes históricas de gas de Cusiana y Cupiagua están extinguiéndose a una enorme velocidad, y se tomó una decisión de no buscar más gas en el territorio nacional. Y traer el gas importado hoy en día solo tiene un lugar para regasificarse, porque ese gas tiene que traerse líquido a menos 160 grados centígrados y toca calentarlo para poderlo meter en el sistema.
Hoy en día dependemos de solo una infraestructura y no hay forma de transportar todo ese gas a Bogotá. Bogotá no tiene tubos que permitan traer gas de la costa y poder suministrar todo lo que la región requiere. Entonces toca construir nuevas tuberías para que en el año 27, en el 28 a más tardar, Bogotá pueda contar con acceso a la costa Caribe, que en este momento es la única alternativa. Y toca una decisión estratégica de volver a buscar gas. Pensar que Colombia va a tener energía a un precio razonable sin gas no es realista. Y para que tengas una idea, el millón de BTUs, que es una medida compleja, pero es la medida con la que se transa la energía, en Colombia se conseguía 4, 5 dólares. Si importamos, vas a estar hablando de precios por encima de los 15 dólares. O sea, vas a multiplicar el costo de la molécula por 3. Y eso va a golpear el bolsillo de la gente, particularmente la gente más pobre. Hablemos un poquito de lo que nos está, digamos, como generando igual ese abastecimiento en Bogotá, las termoeléctricas, que son un punto muy importante, pero que asimismo también representan ciertos problemas, ¿no? que hay que solucionar. ¿Ustedes cómo están trabajando con eso? Y como también, ¿cuál es tu análisis de este tema de las termoeléctricas? El país tomó una decisión de quedarse sin gas. Y las termoeléctricas más eficientes son a gas. Como no va a haber gas y no es claro el suministro de gas, vamos a depender del carbón. Es el único energético que claramente está disponible, aunque contamina mucho más del doble y tiene consecuencias sobre la calidad del aire, que tiene grandes impactos en la salud humana. Las decisiones que se han tomado nos están llevando a la dependencia del carbón. Y las industrias en el entorno de Bogotá, ya algunas están dejando de buscar el gas y están volviendo al carbón. Y Bogotá hoy en día tiene el suministro eléctrico con base en Termosipa. Viendo las cifras ayer, las 4 turbinas de Termosipa todas se están despachando porque no tenemos forma de contar con una fuente alternativa de energía en el centro del país. Y además no hemos logrado los permisos en el Ministerio de Ambiente desde hace ya más de 3 años para poder terminar las líneas que nos den acceso a Sogamoso. Sogamoso tiene agua suficiente y eso a Bogotá le ayudaría inmensamente, pero no logramos los permisos y eso hace que la dependencia del carbón sea absoluta. También tenemos este proyecto de Chivor que está ahí también metido háblanos un poquito de cómo, digamos, cuál es el estado de esos procesos. Entiendo que es por licencias, o explica un poquito también en palabras sencillas. En el año 2013 se tenía claridad de que Bogotá, para poder crecer, requería de traer mucha más electricidad. Y las 2 fuentes de electricidad limpia para Bogotá son Sogamoso en el norte, Chivor en el este y Tuango, que es la línea La Virginia Nueva Esperanza. Esas 3 líneas son como 3 autopistas de 6 carriles que le darían a Bogotá suficientes electrones. Pero desafortunadamente ninguna de las 3 se ha podido lograr. Ya llevamos más de 10 años de retraso. Por oposición de comunidades, alguna gente con preocupaciones legítimas, de preocupaciones de los bosques. Les hemos mostrado que los sitios donde quedan las torres ya los bosques han sido depredados, no por acciones del grupo, sino porque la deforestación en Colombia es creciente, por desgracia. Ahí las cifras del año pasado lo ilustran, un crecimiento muy acelerado de la deforestación en el país. Pero la oposición de comunidades, algunos errores probablemente nuestros en el trato, hace que haya alguna gente muy envenenada con el proyecto y algunas personas con intereses de finca raíz que ven un negocio el valor de la tierra y que no quieren dejar hacer los proyectos porque creen que sus negocios de finca raíz se desvalorizan. Y el país no cuenta con reglas claras para que una persona que tiene intereses muy particulares bloquee al resto. Y eso es lo que nos tiene bloqueados ya por más de 3 años, y con base en ese conflicto social, el Ministerio de Ambiente no da las autorizaciones para poder continuar con la obra. Hablemos un poquito de energías limpias. El tema de la transición energética sabemos que es algo muy necesario. ¿Ustedes cómo están trabajando en este tema y qué, digamos, proyectos tienen al respecto de las energías limpias? Pues nosotros nos hemos comprometido con el gobierno, y el gobierno ha sido nuestro socio en garantizar que se construyan las autopistas que permitan que las energías más limpias y más competitivas estén a disposición de los usuarios.
cuando se hicieron los proyectos de generación en La Guajira, se ofreció electricidad para confiabilidad a 95 pesos el kilovatio hora. Hoy en día el kilovatio hora se está transando en 545 pesos en promedio. El día de ayer fue 230 y algo porque tenemos, gracias a Dios, buenas lluvias, pero el país cada vez tiene menos capacidad de depender de las lluvias. Las lluvias se han vuelto increíblemente inciertas. El año pasado tuvimos el agosto más seco en la historia de los datos que existen en el país. Eso ha hecho confiable, es eólico. La apuesta que se ha hecho es a solar, pero los proyectos solares no han resultado tan exitosos como se esperaba. El año pasado, en agosto, cuando no teníamos nada de agua en el centro del país, tampoco tuvimos suficiente luminosidad en el Caribe porque llovió en el Caribe y no llovió en el centro. El cambio climático nos está afectando de formas muy complicadas. Por eso el viento, y Dios quiera vuelvan a permitir hacer hidroeléctricas, son las únicas opciones y algún tipo de estrategia para el gas. Si no, vamos a terminar en una crisis entre el año 27 y 28. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, por ejemplo aquí en Bogotá, es el tema de que esta crisis genere un aumento tarifario, pues tácito en sus facturas. ¿Qué decirles a esos ciudadanos? Ya lo habías planteado ahorita un poquito y esbozándolo, que tienen que haber decisiones este año, pero digamos concretémoslo y aterricémoslo puntualmente a esto. Si no hacemos algo rápido de una nueva central de regasificación y contratos a largo plazo de gas, el total de la factura de gas, en el mejor de los escenarios, subiría 65-70%. Ya subió 36%, le queda otro 40% más de alza. La razón es muy sencilla. Se tomó la decisión de que no haya molécula. Si no hay molécula en Colombia, toca importarla, y si la importas tienes que pagar $8 más por enfriarla en Estados Unidos, transportarla e introducirla a Colombia. Esa es una decisión. No hay opción de un comercializador de no pasar ese precio porque a él le toca comprar el gas más caro. La única alternativa de que el gas sea barato es que se explore en Colombia y que se controle la especulación, porque ahorita el gas colombiano lo están vendiendo al precio del gas importado. Ahí se están ganando $8 por millón de BTUs de utilidad absolutamente extraordinaria, donde hace que la rentabilidad de esos proyectos tiene que estar por encima del 150-200%. O sea, hay una gran redistribución de ingreso de los hogares que están pagando un gas más caro a unas personas que son los dueños de las moléculas en el territorio nacional que se están ganando una fortuna. Y eso se puede ver fácilmente cuando vean los precios que están cobrando. La segunda es la electricidad, y como te dije, la electricidad tiene dos opciones. Gas, que la apoya, pero ya estamos diciendo que el gas es caro, o invertir en proyectos. Dios quiera que los proyectos eólicos salgan adelante, pero esos proyectos se demoran mínimo 18 meses en estar listos, y en este momento nadie está invirtiendo, y los permisos y las consultas previas se están demorando muchísimo tiempo. Nosotros nos demoramos 5 años en poder lograr la licencia social para poder hacer las obras en La Guajira. Si nos vamos a demorar 5 años en hacer los proyectos de generación, el país va a tener un desabastecimiento de energía en los años 27 y 28. Hagamos también un análisis en términos de consumo, que siento que no hay persona más idónea que tú para hacer este análisis, y es evidente que nosotros venimos consumiendo más energía, pero se supone que cada vez producimos
digamos, aparatos electrónicos o electrodomésticos que consumen menos. ¿A qué se merece este aumento de consumo de energía? Buenísima pregunta. En un país como Colombia, la discusión de transición energética debe tener como primer rubro eficiencia. Y son esos equipos, todos esos electrodomésticos eficientes en el manejo del agua, eficientes en el manejo de la electricidad. No hay suficiente educación. Pero lo más importante de todo no son los electrodomésticos, es el urbanismo. El cómo diseñas una ciudad, que la ciudad tenga sombra, que en los sitios tórridos, cálidos, los pavimentos no sean oscuros, porque todo lo que es oscuro absorbe calor. La orientación de las ventanas para que no te entre el sol y acumules una cantidad de calor. La calidad de las ventanas, la calidad de las puertas, que sean espacios que se puedan aislar para poder separar el interior de la vivienda del exterior. Aislamientos. Es sorprendente que en la costa Caribe aislamientos muy económicos de una fibra de vidrio que tú la pones como una esponja y crece, y eso se puede ver en YouTube y en cualquiera de esos canales. Sí. Te pueden bajar la temperatura de la casa entre un 5 y un 10% solo utilizando ese tipo de esponjas. No utilizar techos de zinc. Las viviendas de interés social en Colombia se pensaron para que fueran baratas, no para que fueran eficientes. Colombia debería dar una discusión de lo que más le ayuda a la gente pobre, es tener una vivienda que tenga una temperatura agradable, que sea eficiente. Puede ser un poco más costosa, pero todas las normas de construcción en Colombia no se preocupan en el manejo de la temperatura. Y si tú miras, Río de Janeiro la semana pasada tuvo percepción de temperatura de 60 grados centígrados. La vida humana no es viable a partir de 70. Las expectativas es que las temperaturas en el Caribe colombiano van a llegar a 55 y 60 grados en el año 50. La discusión de temperatura debería estar en el centro de todas las conversaciones en Colombia. Un ventilador de pie te consume casi que un 40% más de electricidad que un ventilador de techo. Pero si pones el techo bajitico, no puedes tener un ventilador de techo. Los aires acondicionados también tienen unos costos inmensos de electricidad si no buscas uno eficiente. O sea, la discusión de eficiencia energética debería ser la prioridad, y eso requiere muchísima educación y dos cambios muy grandes. Precios por franja horaria. En Colombia te cobran el mismo electrón a la hora pico, cuando de verdad es muy escaso, que a las 3 de la mañana, cuando podría cualquier persona usar. Y no tienes medidores inteligentes. Un medidor inteligente te permitiría ver que estando lejos de la casa el aire acondicionado se te quedó prendido y poder graduar los electrodomésticos para que consuman menos y tú poder ver cuánto es tu consumo. Mucho del problema del Caribe es que los consumos que la gente termina generando son muy elevados. O sea, tú ves el promedio de estrato 1 en Santa Marta son 370 kilovatios hora. Eso es una medida rara, pero yo nunca en la vida he consumido más de 160 y tengo todos los electrodomésticos que te puedes imaginar. 370 en estrato 1 es, uno, porque se están robando el subsidio, y dos, porque la gente puede tener muy malos electrodomésticos y, por ejemplo, dejar un congelador abierto para que se enfríe la casa porque no hay conciencia de lo ineficientes que pueden ser esos equipos y esos usos. Uh-huh. No, bueno, y ya por último, Juan Ricardo, no sé si quisieras añadir algo, agregar algo de lo que está gestionando en este momento el Grupo de Energía Bogotá, pues agradeciéndote por el espacio y por haber venido a Pulso. Ojalá también vuelvas por acá y también podamos conocer más de lo que hace el Grupo de Energía Bogotá. No, agradecerles a ustedes y a la audiencia. El sector eléctrico colombiano es excepcional. O sea, este país no se ha apagado desde el apagón del 92. Ha tenido que enfrentar niños muy complicados en el 15 y el año pasado, y hemos sido capaces siempre de cumplirle a la gente. Si los precios suben, miren bien sus facturas, porque hay unos cobros exuberantes de alumbrado público que en la costa Caribe son totalmente desproporcionados. Hay cobros de aseo. A la gente le han cambiado la facturación de lo eléctrico a agua, y hoy en día meten el alumbrado en las facturas de agua, y eso es el mismo costo para la gente. Hay discusiones que se deberían dar, que no se dan, y es donde están las verdaderas fallas del sistema. La generación eléctrica en Colombia ha sido competitiva y a precios muy razonables. Podría ser mucho más económica si hubiera más, pero el problema es que no tenemos suficiente electricidad y nos toca usar agua cuando tenemos poquita agua, y eso hace que sea muy costosa. Y esa idea de que la generación con agua es gratis es muy falsa, porque los contratos a largo plazo en Colombia es lo que garantizan que la electricidad tenga un precio estable, y el 84% de la electricidad de las hidroeléctricas se vende a largo plazo. Pero si tú vendes mal, y eso nos pasó en Enel, de la cual somos socios el año pasado, en agosto estaba vendida toda la electricidad de Enel a 280, 300 pesos.
y no hubo cómo generarla. Y tocó salir a comprarla a 1.300 y 1.500 pesos. Esas pérdidas fueron inmensas, 800.000 millones de pesos el año pasado. Es porque la electricidad, lo difícil no es generarla, es tenerla a disposición en los contratos durante 5 años sin falta. Y el riesgo de eso es muy costoso en la medida que no tengamos más infraestructura. Bueno, Juan Ricardo, muchísimas gracias y ojalá que el Grupo de Energía igual pueda sacar adelante los proyectos de los parques eólicos, muy importante. Y ya por último, 5 o 3 más bien consejos del presidente del Grupo de Energía de Bogotá para ahorrar electricidad. ¿Cómo ahorra en su casa y cómo recomienda ahorrar? El monstruo como electricidad es la nevera. Una nevera con malos sellamientos, que no quede bien cerrada al vacío, eso gasta energía como loca. Entonces las neveras son lo primero, no dejarlas abiertas, no meter las cosas calientes. Uno las puede enfriar con hielo antes de meterlas calientes en la nevera. Lo segundo es las lavadoras de plato y las lavadoras de ropa, los secadores de pelo y el microondas. Esos son los monstruos como energía de la casa. Si uno controla esos, y si tienen luces, me imagino que ya la gente ya no tiene más luces incandescentes, las luces deben ser LED, ¿no? Que son, para que tengas una idea, una luz incandescente gastaba 100, una LED gasta 3. O sea, hay ciertos cambios en las casas que les pueden ahorrar mucho dinero, pero para eso hay que preocuparse porque la energía, si se cuida, se puede disminuir su consumo de forma muy importante. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia de Pulso. Gracias por haber hecho parte de este espacio y nos vemos nuevamente en un nuevo espacio de Conversaciones de País. Un gusto.